¿Después de cuántos pecados se pierde la salvación? Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han tenido un miedo terrible porque sienten que perdieron la salvación. Tienen miedo de que ya Dios no les puede perdonar y que quizás cometieron el pecado imperdonable, o el pecado de muerte, o la blasfemia contra el Espíritu Santo, o la afrenta contra el Espíritu Santo, o el del pecar deliberadamente, y sienten que ya no hay oportunidad de salvación para ellos. Esto es muy complicado, es algo complejo, pero que tiene una respuesta. Y no podemos hacerlo así de sencillo en un video nada más, así que vamos a hacer una serie de 3 videos para contestar esta posible duda que tengamos ahora mismo en nuestra vida espiritual. Quizás tú tienes la duda, quizás tú tienes un miedo terrible de yo ya no sé si tengo el Espíritu Santo, yo no sé si pequé deliberadamente, ya no hay oportunidad de salvación para mí, y luego vuelves al texto, revisas y lo lees y te asusta otra vez. Entonces, permíteme en este video poder contestar esta duda. En este primer video vamos a estar contestando la pregunta a ¿qué es el pecado de muerte? Porque pecado de muerte, pecar deliberadamente o la afrenta contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable son 3 cosas distintas. Además de que podemos hablar de una cuarta, inclusive, hablando sobre el fornicario de Primera de Corintios, que fue echado a Satanás para destrucción de la carne. El texto base es el siguiente: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este texto, a todas luces, nos está enseñando algo muy importante. Existe un pecado de muerte. Existe no un pecado, existe pecado de muerte. Así, a secas, pecado de muerte. Y uno dirá, bueno, ¿cuál es el pecado de muerte? Por favor, dígame, porque yo no quiero cometerlo, no vaya a ser que me vaya al infierno. No quiero morir. Por tanto, nosotros debemos entender siempre el texto en su contexto, y estamos en Primera de Juan. En toda la carta de Primera de Juan hay un contexto específico. 1. Se está hablando del proto-gnosticismo, que fue una herejía del siglo I en donde la gente negaba que Cristo había venido en carne. Es decir, negaban la humanidad de Jesús. Jesús es totalmente divino y totalmente hombre. Ellos negaban que era totalmente hombre. Por eso, Juan decía que ellos no tienen al Padre y no tienen al Hijo. Y lo repite también en Segunda de Juan. A estos es a quienes Juan llama anticristos. ¿Por qué? Porque están contra Cristo, porque están contra una parte fundamental de lo que es Jesucristo, que es su humanidad. Si Cristo no vino a la tierra en cuerpo físico, significa que Él nunca murió en la cruz. Entonces, por eso era tan peligrosa esta herejía. Por eso, en el capítulo 2 y el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, ¿cómo yo sé que soy parte de la iglesia? Es decir, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sé si yo soy parte de los salvos, soy parte de los escogidos? Sencillo. Si es que yo no me salgo de la iglesia. Y como había crecido esta herejía, muchos hermanos se habían apartado de la iglesia, habían salido de la congregación, y ese es el contexto. Ahora, con esos ojos, leamos otra vez el texto, y dice el versículo 16 del capítulo 5. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿acaso esto significa que si yo me voy a otra iglesia o me voy a una herejía, ese es el pecado de muerte en sí? No del todo, porque si yo reviso el versículo 18, dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Es exactamente lo que había dicho Juan en el capítulo 3, el versículo 9. Vieron que Juan repite muchas veces la misma idea para que se quede, repite la misma idea de diferente manera para que se quede en el pensamiento de las personas. Así Juan en el capítulo 3 y el versículo 9 dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú revisas el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que Juan pretende enseñar aquí no es que yo peco una vez, en cualquier pecado, yo ya estoy muerto. O me voy a morir físicamente, que es lo que algunos arguyen que esto significa. Que el pecado de muerte es que tú mueres físicamente. No sabemos cómo, pero Dios te mata. No es a eso a lo que se refiere, sino más bien que la práctica de ese pecado me va a llevar a una muerte espiritual separado de Cristo. Esto es lo que también nos dice Isaías 59, versículo 1 y 2. Pero todos alguna vez pecamos. Inclusive después de llegar al Señor, todos alguna vez pecamos. De hecho, esto es lo que asegura Juan en el capítulo 1 y el versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Dice, si decimos que no tenemos pecado, en tiempo presente, tenemos. Y se incluye el apóstol mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego, en el versículo 10 también dice, si decimos que no hemos pecado, es decir, tiempo pasado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por tanto, una persona que diga, bueno, para salvarte, para que permanezcas en la salvación, porque Juan, solo en la primera carta, escribe 16 veces la palabra permanecer. 16 veces. Así que no es una cuestión para entrar en la salvación, sino aquellos que ya están en la salvación permanezcan en dicha salvación. En tiempo presente, si dices que no tienes pecado, te engañas. Si dices que nunca pecaste, en tiempo pasado, le haces a Dios mentiroso. ¿Y por qué le harías a Dios mentiroso? Porque entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Si tú eres perfecto, si tú nunca te equivocaste, ¿por qué Jesús habría tenido que morir en la cruz? Sin embargo, y esto es lo que la gente no mira, el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la condición para que Dios me limpie de todo pecado? ¿Por qué? Porque aquí ya le está hablando a individuos que ya fueron salvados por la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo puede seguir limpiándome, porque le está hablando a individuos que ya habían sido salvados, que ya habían sido limpiados por la sangre de Cristo. Y aún así tienen necesidad de que la sangre de Cristo siga limpiándolos otra vez. Pero ¿cuál es la condición según el versículo 7? Para que la sangre de Cristo me siga limpiando. ¿Cuál es la condición para que me siga limpiando? Si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, una vida de santidad. Por tanto, yo no puedo decir, no, es que Dios me perdona. Dios siempre me perdona porque Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso y Dios me perdona. Yo ahorita acabo de fumar marihuana y ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios. La otra semana también voy a fumar marihuana y también le voy a pedir perdón y también me va a perdonar. Y así a la otra semana y la semana que viene y la siguiente a esa, etcétera, etcétera, etcétera. No funciona así porque entonces no estás andando en luz. Es decir, andar en luz es una cuestión de vida. Andar, caminar, es un estilo de vida, es algo que practicas, es algo que haces de continuo, es tu vida misma. Yo puedo tropezar hoy. No significa que me tropiezo y me quedo abandonado en el piso, hago una carpa, prendo fuego y me quedo a vivir ahí, en esa piedra que me hizo caer. No es lógico. Si yo fuera un atleta y de repente salgo todas las mañanas a trotar, ¿no? Y sigo el mismo camino de siempre, el mismo recorrido de siempre, y de repente me tropecé el lunes con una piedra. Lo lógico es que para el día martes digo, bueno, ya me caí, me raspé la rodilla, para el día de mañana no me vuelva a pasar porque ya sé dónde está esa piedra. Es más, si es posible la quito, ¿no?
No, pero muchas personas lo que entienden es, Dios es tan bueno que me sigue perdonando, entonces el lunes me caí con esa piedra, tropecé con esa piedra. El martes vuelvo y, oh, sorpresa, otra vez está esa piedra y me caigo, decido caerme y sigo cayendo el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo y la otra semana y la otra semana y la otra semana. Nosotros debemos entender esto. ¿Qué es una práctica? ¿Tú para qué tocas el violín todos los días? ¿Tú para qué practicas fútbol todos los días? ¿O básquetbol todos los días? ¿Para qué practicas canto todos los días? ¿No es para cantar mejor? ¿O algún deporte no es para ganar algún campeonato? ¿O algún hobby no es precisamente porque te gusta y te deleita? ¿No es eso una práctica? ¿Quién es tan insensato que practica algo que no le gusta? Que practica algo que le hace mal. Y estás al día siguiente y el día siguiente y el día siguiente haciendo lo mismo. Eso es lo que dice. Una cosa es caerse con la piedra, otra cosa es que hagas de la piedra tu casa, que hagas del tropiezo tu hogar, que hagas de la caída tu forma de vida. Si yo sé que ando en luz, y una cosa es que yo haya caído en una ocasión el martes, y a la otra semana no, y a la otra semana no, y así, y me doy cuenta que no es algo habitual, que fue algo de una ocasión, inclusive si vuelve a ocurrir algún momento en el futuro, no es porque yo quiero vivir así. Entonces yo sé que la sangre de Jesucristo me sigue limpiando. Esto es el pecado de muerte. No es que hay un pecado como robar o como matar y que este es un pecado muy grande para Dios y por eso no te puede perdonar. Sino que cualquier pecado que tú practicas de continuo, ese es un pecado de muerte. Y yo sé que da miedo porque el capítulo 5 y 16 dice que por el cual no digo que se pida, es decir, que no se ore por ese pecado. Porque el 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Por qué? Porque el pecado en sí es una separación con Dios. En él no hay tinieblas, nos dice primera de Juan capítulo 1 y el versículo 4. Es decir, en él no hay pecado. Él no puede tener comunión con las tinieblas. Y si tú estás cayendo en pecado, entonces no puede tener comunión contigo. Y eso ya te separa. Como dice Isaías 59, ya te separa. Pero yo como tu hermano, lo que puedo hacer es orar por ti. Eso es intercesión. Yo puedo interceder por ti. Yo puedo orar al Padre, vi que cometiste un error, vi que cometiste un pecado y yo sé que no es tu hábito, yo sé que tú no eres así, yo sé que fue un error, fue un descuido, fue una debilidad y yo oro a Dios, le pido Dios perdona a mi hermano mi hermano no es así, te pido que lo disculpes, te pido que lo restaures, fue cosa de una ocasión particular. Y entonces oro y dice Dios le dará vida, Dios le perdona. Dios le restaura. ¿Qué pasa? ¿Por qué al pecado de muerte? ¿Por qué con el pecado de muerte, que es un pecado continuo, yo no puedo orar? ¿Por qué no puedo orar por un pecado de muerte y con otro sí? Porque ¿qué sentido tendría? Yo oro por mi hermano que pecó el lunes, le digo, Dios, por favor, perdónalo. Y luego el martes vuelve a pecar. Y yo digo, Dios, el martes, Dios, por favor, perdónalo. Y luego vuelve a pecar el miércoles. Y digo, Dios, por favor, ahí no, la oración no va a ser funcional. La oración no está funcionando. Lo que tengo que hacer es ir con mi hermano y restaurarlo. Por eso es muy inmaduro y de mucha carnalidad una persona que piensa lo siguiente. No, todos los días se peca. Si pecas todos los días, tú estás en pecado de muerte. No puedes pensar así. No puedes decir que Dios simplemente te va a perdonar porque Dios es muy bueno y tú dale. No, es que una cosa no es el mismo pecado, son pecados diferentes. Pero todos los días pecamos. No. Si tú estás diciendo eso, significa que tú no conoces a Dios. Porque eso es lo que dice Juan. En el capítulo 3 y el versículo 9 dice que el que practica el pecado no conoce a Dios. Tú no conoces a Dios. Con esa mentalidad tú no conoces a Dios. No, si leo la Biblia, estoy asistiendo a la iglesia. Ya me bauticé. ¿No conoces a Dios?
En este libro está hablando a individuos que ya se bautizaron inclusive. Le está hablando no al mundo, le está hablando a la iglesia. Y si tú piensas así, Juan te dice, el Espíritu Santo te dice, no conoces a Dios. Con esa actitud, con ese pensamiento, no conoces a Dios. No, es que no es el mismo pecado practicado, sino que este día es un pecado, el martes es otro pecado, el miércoles es otro pecado. O sea, aparte de que estás pecando todos los días, dices que tienes la osadía de pecar en todas las áreas. Esto no puede ser así. Todos pecamos, ya lo reconocimos, Juan lo dice. Versículo 8, versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros, le hacemos al mentiroso. Está ahí. Pero otra cosa es que yo viva andando en tinieblas. Otra cosa es que yo viva caminando para tropezarme y teniendo un pensamiento y una ligereza y una levedad y una tibieza con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Lo siento, pero así no te vas a salvar. Así no vas a permanecer en su palabra, así no vas a permanecer en esa salvación que inclusive ya te dio. Y no es que la oración es el problema es que yo tengo que ir a restaurar esa persona. Por eso Santiago nos dice lo siguiente, capítulo 5 y el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No tengo que solo orar en esta ocasión, tengo que hacerle volver. Tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a corregirlo, a reprenderlo si es necesario. De hecho lo es, por eso nos enseña la palabra en Mateo capítulo 18, que hay que tomarlo aparte y ayudarlo no a que se escabulla, no a que se vaya, no a ser duro de tal manera o tosco o brusco de tal forma que lo único que haga es ahuyentarlo. Porque Mateo mismo, donde nos enseña que hay para solucionar el pecado, para que nadie se pierda, dice el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que uno de estos pequeños se pierda. Y porque no es la voluntad del Padre que uno de estos pequeños se pierda, entonces, versículo 15 dice, si tu hermano pecare contra ti, tómalo estando tú y él a solas, y luego llama a 2 testigos, y luego díselo a toda la iglesia. Si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. Pero es para que no se pierda, no es para alejarlo, no es para enorgullecerme sobre él, enseñorearme sobre él y demostrarle que yo soy más santo que él. Pero es necesario. De hecho, Santiago también nos habla de esto que es la intercesión cristiana por medio de la oración. En el capítulo 5 y el versículo 15 dice que la oración de fe sanará al enfermo. El versículo 16 dice que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros y que oremos los unos por los otros para que así seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero una vez que la oración no es suficiente, entonces se necesita hacer volver a la persona, si es que se está extraviando de la verdad. Por tanto, si tú estás en esto, si tú estás practicando un pecado y ya no quieres practicarlo, lo primero que debes hacer es pedir ayuda, confesar tu falta, confesar tus pecados, confesar tus errores. A un hermano maduro, a un hermano que sea espiritual, porque no vaya a ser que tú vas con buena confianza, le cuentas este pecado, esto que te ha estado atormentando durante un tiempo a una persona y de repente esa persona empieza a divulgarlo sobre todos los demás hermanos y se generan chismes y tú pierdes tu dignidad, etcétera, ¿no? Pero, ojo, y fíjate que esto no es lo mismo que la confesión católica, que es únicamente tú te confiesas con una persona, que es el sacerdote. Aquí dice confesaos los unos a los otros, ¿no? Es global, es para todos. Luego, pide también que oren por ti. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si no es suficiente,
ahí necesitamos una intervención, hacer volver a esa persona de ese mal camino, y cubrirá, y la palabra escrita dice esto, cubrirá multitud de pecados, no importando todos esos pecados. Si tú vuelves a la verdad, esto cubrirá multitud de pecados. Un ejemplo trágico de esto lo podemos encontrar en el libro de Jueces, en el capítulo 16, donde nos encontramos a un Sansón bobamente enamorado de una mujer que no le convenía, de una mujer que era una filistea, de Dalila, y ella estaba con él simplemente para sacarle información. Y lo que Dalila le pedía es que le confiese cuál era la razón de su fuerza. ¿Cómo podía él perder su fuerza? Yo creo que una persona se daría cuenta, ¿no? A ver, me está preguntando esto, ¿por qué me está preguntando esto? Y Sansón le miente. La primera vez le dice, si me ataren con mimbres verdes, perderé mi fuerza. La segunda vez, si me ataren con cuerdas nuevas, perderé mi fuerza. Si ataran las guadejas de mi cabeza con una tela en una estaca, perderé mi fuerza. Y le metió 3 veces, y las 3 veces aparecieron filisteos, y él mágicamente había aparecido atado las guadejas, atado con cuerdas y atado con mimbres. O sea, es decir, para cualquier persona, a todas luces, fue ella, fue Dalila. ¿Para qué le sigues contando? ¿Para qué le cuentas? Es a la única persona a la cual se lo dijiste, a la única persona a la cual le contaste, la única persona que estaba contigo mientras te dormiste, y luego despiertas, vienen los filisteos, ella es filistea, no sé, 1 más 1 es 2. ¿Por qué Sansón no se daba cuenta? Pero bueno, como Sansón estaba bobo por el amor, estaba embobado, o simplemente se estaba acostumbrando tanto a salirse con la suya, sabía que no pasaba nada, que mintió una vez, no pasó nada, mintió otra vez, no pasó nada, mintió otra vez, no pasó nada, se confió, le contó la verdad, que su fuerza radicaba en su cabello. ¿Qué pasó? Le cortaron el cabello. Y es uno de los versículos más tristes que nosotros encontramos en toda la Biblia. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego, que despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él pensó que saldría igual que las otras ocasiones. Ya había pecado antes, no pasó nada. Todavía parece que tengo el Espíritu Santo, no pasó nada. Pero el versículo dice que él no sabía que Dios ya se había apartado de él, que Dios ya se había apartado de él. Después de que le quitaron los ojos, después de que lo encarcelaron, lo tenían como esclavo, lo ataron, él oró a Dios. Y Sansón le dijo, gritando, Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme solamente esta vez. Como diciendo, por favor, Dios, una última oportunidad. Dios le dio la fuerza. Sansón es mencionado también en el Museo de la Fe, que es Hebreos capítulo 11. Sansón fue salvo. Pero mira lo cerca que estuvo de perderse. Por juguetear con el pecado. Por pensar que simplemente, bueno, Dios igual me perdona, voy a salir de esta como en todas las otras. ¿Qué pasaba si no? ¿Qué pasaba si le pasaba como a Saúl? Que el Espíritu Santo se apartó simplemente. Si puedes arrepentirte, si tu corazón todavía quiere buscar al Señor, si no se ha endurecido en sobremanera, aún puedes ser salvo, aún puedes regresar al Señor, aún no es tarde. Pide ayuda, busca ayuda, confiesa tu pecado a una persona madura, a una persona espiritual, a una persona discreta, que ore por ti, que te restaure. El pecado de muerte es cualquier cosa que practicas, cualquier pecado que practicas. Pero aún así, el Señor puede restaurarte y cubrir multitud de pecados y salvar un alma de la muerte.
En la próxima ocasión estaremos hablando del pecado deliberado o la afrenta contra el Espíritu Santo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. También hablaremos de entonces qué pasó con Ananías y Zafira, qué pasó con el fornicario de Primera de Corintios capítulo 5 y demás. Que Dios te bendiga, y si te ayudó el contenido, por favor, te pido que lo compartas con quien lo necesite.